Ok. Quiero comenzar una serie este mes. No sé cuántas semanas nos va a llevar a hablar de lo que vamos a estar hablando, pero sentí muy fuerte en el corazón dirigirnos hacia esto que vamos a estar hablando, porque estamos viviendo tiempos complicados. Yo creo que Pablo tenía razón al decir que los tiempos al final iban a ser peligrosos y que nos iban a tocar tiempos peligrosos. Y esos tiempos peligrosos siempre son favorables para los hombres peligrosos. Mientras más peligrosos son los hombres, más favorables son los tiempos complicados para ellos. Y en medio de nuestra generación, la realidad es que las cosas no son sencillas. Ser cristiano en nuestros días, o ser discípulo de Jesús, ser un seguidor de Jesús, ser alguien que ama a Jesús con todo su corazón y espera que la vida de Jesús transforme su vida personal en nuestros días, puede sonar como muy fácil. Hoy vemos artistas que son cristianos o que dicen seguir a Jesús. Vemos a personas que ponen en sus redes sociales discípulo de Jesús, seguidor de Jesús, que cantan canciones de Jesús, pero vemos su vida completamente contraria a un discípulo de Jesús. Vemos sus actos, vemos sus palabras, algunos incluso escuchamos sus canciones y uno dice, hombre, ¿y este sigue a Jesús? ¡Ah, la máquina! Entonces pues yo debo ser mormón o no sé qué, vudú o algo, porque si este sigue a Jesús y canta estas cosas, yo ¿qué hago? Y la realidad es que los tiempos complicados que nos están tocando vivir despiertan y deben desafiarnos a vivir una fe que esté a la altura de la demanda de nuestros días. Y quiero que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 3. No sé si puede, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. El apóstol Pedro está escribiendo su carta y está hablando en el capítulo 3 de relaciones personales, pero también está hablando de relaciones personales directas entre esposos, entre marido y mujer. También está hablando de relaciones personales entre líderes y seguidores o gente que trabaja junta. Pero luego el apóstol Pedro dice que hay algunas personas que intentan hacer daño. Mira qué dice el verso 13: ¿quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Verso 14: dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia, así que no les tengan miedo ni se asusten. Eso quiere decir que va a haber momentos difíciles. Dile que está a tu lado, va a haber momentos difíciles. Va a haber personas que te quieran hacer daño, pero en medio de esos días no tengas miedo, resiste, todo va a estar bien. Pero ve el verso 15, ve el verso 15. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse. Dile al que está a tu lado, para defenderse, con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicar la esperanza que hay en ustedes. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos en alguna oportunidad han tenido que defender su fe? ¿Alguien tenía que defender su fe? Ahora, no me malentiendas, porque no te estoy preguntando si tienes que defender a Dios o a la iglesia. Son dos cosas diferentes. No te estoy preguntando si has tenido que defender a Dios. Por ejemplo, te topas con alguien que no cree en Dios y empieza a decirte cosas acerca de, no, porque si Dios fuera bueno, ¿por qué existe el mal? ¿No? Y uno tiene que defender eso. ¿Por qué si Dios es tan sabio, deja que los pobres sigan siendo pobres? Y uno, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué vas a la iglesia si tantos problemas que hay en la iglesia? Y los pastores y los líderes de religiosos. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de eso. Esos son cosas absurdas. Dile al que está a tu lado, ni Dios ni la iglesia necesitan que tú la defiendas. Dios no ha perdido una sola batalla desde el principio de la historia de la creación. Desde que todo existe, Dios siempre ha sido victorioso. Entonces Dios no necesita nuestra defensa. La iglesia es la novia de Jesucristo, será la esposa del Cordero, es el cuerpo de Cristo, es la imagen visible del Dios invisible. Hoy
La iglesia es una expresión de Dios mismo. Por lo tanto, la iglesia, dilo conmigo, la iglesia no necesita que yo la defienda. Deje de andar defendiendo es que la iglesia, que tú no, esa no es la iglesia, ¿no? Deje de andar defendiendo a la iglesia. La iglesia ha existido desde el día uno y existirá hasta que Él regrese. No hay manera, yo ya le hablé de eso. La iglesia es una obra indetenible, no hay manera que se pueda detener. No hay poder humano, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia está diseñada para hacer retroceder todo aquello que quiere hacerla retroceder. Entonces no hay manera que usted y yo impidamos eso. Pero otra cosa muy diferente es estar listos para defender nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser algo que se exprese hacia afuera. Todo lo que tú y yo creemos, ¿cuántos creen en Jesús? ¿Sí? Todo eso que tú y yo creemos y amamos a Jesús y disfrutamos a Jesús y honramos a Jesús y cantamos con todas nuestras fuerzas a Jesús, aquí adentro está muy fácil. Es sencillo, es un ambiente propicio, está todo diseñado para que eso pueda ocurrir. Te hemos puesto todas las herramientas, todo el camino, todo el ambiente, todo está diseñado para que tú y yo podamos enfocarnos en Jesús y ministrar a Jesús y adorar a Jesús y servir a Jesús y amar a Jesús mientras estemos aquí. Todas las 2 o 3 horas que estemos aquí, todo está bien. Pero la fe que tú y yo tenemos, la fe que tú y yo profesamos, la fe que tú y yo expresamos, la fe que tú y yo vivimos, tiene que expresarse hacia afuera. Aunque eso requiera que en algunos días tenga que defenderla. No te estoy diciendo que tienes que defender a Dios, ni que tienes que defender a la iglesia. Pero habrá gente en algún momento, y mientras más nos acercamos al final de la historia, que va a hacer preguntas directas como: ¿por qué eres cristiano? Ok, sí, Dios está en el trono, Jesús está a la diestra, la iglesia, todo muy bien, pero tú, ¿por qué tú eres cristiano? Porque Jesús me salvó. Porque Él cambió mi vida. Porque Él me dio una nueva vida y antes yo era esto. No, espérate, suena muy romántico. Suena muy bien, incluso suena hasta espiritual. Pero muchos de nosotros hemos dado esa justificación y hemos dado incluso esa explicación, y eso no ha producido transformación en la vida de nadie. Choca con una pared y se vuelven palabras nada más, porque no tienen peso, porque no estamos preparados para defender la fe que profesamos. La fe que profesamos necesita defenderse. Tú tienes que estar listo para explicar por qué soy cristiano, por qué soy discípulo de Jesús, por qué dejo que la voz de Jesús resuene tan fuerte en mi interior que pueda dirigir mis pasos aun cuando yo no sé a dónde voy. ¿Por qué? Entonces Pedro está diciendo: tienes que estar listos para defenderte con mansedumbre. Escúcheme bien, con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Entonces, la iglesia ha pasado a lo largo de su historia por algunas etapas. Y están muy marcadas, muy marcadas. Los que estudian a la iglesia o la historia de la iglesia pueden marcar las etapas de la iglesia y pueden seccionarlas bien. Y para mí, las 3 primeras etapas de la iglesia que tú y yo hoy estamos edificando, la iglesia en la que tú y yo pertenecemos, la iglesia que tú y yo estamos disfrutando esta mañana, en sus 3 primeras etapas fueron las etapas más importantes. La primera etapa de la iglesia es la etapa de la iglesia apostólica. De la iglesia que nace en el libro de los Hechos, la iglesia de Hechos capítulo 1, cuando Jesús asciende y todos estos hombres con vestiduras blancas les dicen a los hombres galileos: hey, ese mismo Jesús que ustedes ven ascender, lo verán volver de la misma forma.
no se vayan. Es esa misma iglesia que nace de cuando Jesús les dice: no se vayan de aquí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos desde Judea, Samaria, Jerusalén hasta lo último de la tierra. Esa iglesia apostólica que está diseñada y empieza a caminar bajo las experiencias que no tenían en escrito todavía, pero que eran cosas que ellos habían visto y habían oído, y se convertían en un diálogo oral. Hey, guarden silencio, les prohibimos que prediquen en el nombre de Jesús. Y ellos comienzan a decir: ¿cómo voy a callar lo que he visto y lo que he oído? Esa iglesia apostólica que está avanzando con el fundamento de estos hombres que habían caminado algunos años con Jesús. Luego aparece una segunda etapa de la iglesia, que es la iglesia perseguida, la etapa de la persecución de la iglesia. Cuando la iglesia comienza a quedarse por algún tiempo en Jerusalén y se acomodan, porque dile al que está a tu lado: a todo lo bueno uno se acomoda. Pero Dios no nos hace crecer a través de la comodidad, Dios nos hace crecer a través de la incomodidad. Entonces, mientras más incómodo estás, más posibilidades tienes de crecer. Mientras más cómodo te sientes, menos vas a crecer. Entonces la iglesia comienza a acomodarse. Jerusalén es un buen lugar para estar. Jerusalén es una buena base. Aquí estamos bien. No vayamos a ningún lado. Quedémonos aquí. Vamos a compartir el evangelio entre nosotros. Aquí nosotros, todo bien, todo bien, todo bien. Hechos capítulo 15. De pronto se junta el concilio en Jerusalén. Los gentiles comienzan a convertirse. Pablo ya se ha convertido. Saulo de Tarso está cambiando ese olor a muerte, y ahora tiene vida en su interior y está llegando al lugares donde los apóstoles no están llegando, y comienza algo extraordinario. Si tú no te mueves por ti solo, Dios se va a encargar de moverte. Y Dios despierta a hombres alrededor de esta iglesia en Jerusalén, bastante cómoda, y comienzan a perseguirlos. Y empieza la locura de Nerón. Estábamos ahora ahí y escuchábamos en un semáforo una señora que estaba contándole a un tour. Estaba guiando un tour y les estaba diciendo: pues la verdad es que no sabemos si Nerón a lo mejor ese día tuvo un mal día y quiso matar a todos los cristianos. Y yo volteo y le digo: ¿cuál tuvo un mal día? Este estaba más endemoniado que el diablo. O sea, ni el diablo tenía tantos demonios como este. Y era una persecución. La iglesia tuvo una etapa de ser perseguida porque tenían una instrucción: vayan hasta lo último de la tierra. Y la tierra se les estaba acabando en Jerusalén. Y Dios dijo: no, queda mucho por hacer, quedan muchos lugares por alcanzar, quedan muchos lugares por conquistar, tienen que moverse. Y Dios comienza a moverlos. Y entonces empieza esta segunda etapa de la iglesia persigue. Se empiezan a morir los apóstoles. Ya se murió el último de los primeros apóstoles, Juan, ya se murió. 100 años después de Jesús, ya Juan el Bautista ya regresó de la isla. El apóstol ya regresó de la isla de Patmos. Ya escribió primera, segunda, tercera de Juan. Ya escribió el Apocalipsis. Ya escribió el Evangelio de Juan. Ya entregó el equipo. Ya está. Ahora está la iglesia perseguida. Y ahora son los discípulos. Ya no está el pastor Toño, ahora está Kevin. Para que entienda. Y ya empieza a irse Kevin, y ahora quedan los que venían con Kevin. Ya es una tercera generación de discípulos de Jesús. Ya no son discípulos directos de Jesús, sino ahora son los discípulos de los discípulos. Y comienzan a ser perseguidos. Empieza la iglesia en las cavernas, la iglesia en las cuevas. Empiezan a meterse por todos lados. Y de pronto la iglesia mataban a uno y aparecían 100 cristianos más. Antioquía estaba siendo un modelo para otros puntos geográficos en la zona. Ya era imposible, era algo imposible de detener. La dinámica que la iglesia estaba disfrutando, el mover del Espíritu Santo que había en aquellos días, era algo imposible de parar. Y entonces eso abre la puerta a la tercera etapa importante de la iglesia, de estas tres que te quiero hablar, que es la etapa de la iglesia imperial, donde nace cuando el emperador romano Constantino se convierte a Cristo. Él dice: ay, no puedes con el enemigo, únete al enemigo. Entonces Roma estaba lleno de templos a dioses paganos. Tenían muchísima influencia de Grecia. Tenían muchísima influencia de otros moveres de dioses politeístas alrededor de Roma. Habían conquistado toda la tierra conocida. Estaban influenciados por un montón.
Entonces ahora Constantino se convierte, emite el edicto de Milán, que es donde se unifican todos, y ellos comienzan a decir, muy bien, no podemos contra ellos, unámonos. ¿Qué significa eso? Entonces la Iglesia Católica, como tú y yo, que católico significa universal, la Iglesia Universal Protestante, que estaba a favor del testamento, la Iglesia Universal Apostólica, perdón, que era la unificación de todo, ahora esa va a ser la religión del país. No podemos con el enemigo, unámonos al enemigo. Constantino se ha convertido a Cristo, sacamos a las imágenes de Zeus, Atenas y todos los demás, y entonces vamos a meter a San Pablo, a San Juan, a San Pedro, a San Ignacio, a San Alfredo, a San Diego, a San Héctor, a todos. Vamos a meter a todos los santos que se nos aparezcan, los vamos a meter ahí. Vamos a quitar al dios caballo, al dios sol, vamos a quitar al dios, es más, hagamos algo tan loco. Constantino se le va la cabra al monte, se convierte y se vuelve loco, que dice, ok, tenemos una festividad para el dios sol que es en diciembre. Entonces como no tenemos más o menos una idea de cuándo nació Jesús, pero Él es la estrella de la mañana, Él es el sol de justicia, entonces saquemos al dios sol del 25 de diciembre y metamos a Jesús ese día. Entonces Jesús no nació en diciembre. Usted coma pavo en diciembre si quiere, pero Jesús no nació en diciembre. Entonces esas tres etapas: la etapa de la iglesia apostólica, la etapa de la iglesia perseguida y la etapa de la iglesia imperial, son para mí, están habiendo otras etapas dentro de la iglesia. Ahora estamos en la etapa de la iglesia contemporánea y estamos creciendo y está adaptándose a muchos moveres en nuestro contexto actual y todo eso. Pero estas tres etapas son importantísimas, porque estas tres etapas dieron a luz a muchas de las cosas que hoy usted y yo disfrutamos. Comenzaron los primeros escritos apostólicos, pero también comenzaron a surgir los escritos post-apostólicos. Ya las cartas que el apóstol Pablo había escrito estaban comenzando a llegar a lugares a donde estaban destinadas. Y esos mismos que recibían, por ejemplo, la carta a la iglesia en Filipos, la iglesia en Filipos la recibe, alguien la está leyendo, el pastor, el obispo de la iglesia en Filipos está leyendo la carta del apóstol Pablo. Ya el apóstol Pablo ya le cortaron la cabeza en Roma, ya no es un discípulo directo, ya son discípulos de los discípulos, y ahora ellos comienzan a escribir sus propias cartas a otras personas. Entonces comienza a haber un problema, y dilo conmigo, hay un problema. Cuando hay muchas voces hay un problema. Entonces en estas etapas donde la iglesia está avanzando y al mismo tiempo está enfrentándose a cosas, comienza a tener conflictos afuera, pero comienza a tener conflictos adentro. Los conflictos de afuera tienen que ver con el sistema al que la iglesia siempre ha ido en contra. Usted y yo, por ejemplo, empiezan a establecerse decretos o reglamentos dentro de la iglesia donde hablábamos del matrimonio, que no estamos a favor del matrimonio igualitario. Eso que estoy diciendo ahorita no es nuevo, es hace 2000 años. Temas con el aborto no es nuevo, es de hace un montón. La iglesia siempre ha estado en contra de eso. Es un sistema al que la iglesia siempre ha remado en contra de la corriente, hacia afuera. Pero la cosa fue cuando comenzaron los problemas desde adentro. Empezaron a surgir problemas adentro. ¿Por qué? Porque empezaron a levantarse líderes y personas con autoridad dentro de la iglesia que se les hacía muy fácil mezclar su interpretación con una verdad bíblica. Y dilo conmigo, mi interpretación mezclada con una verdad bíblica es muy probable que termine en una herejía. Mi interpretación, dilo conmigo, la Biblia dice lo que la Biblia dice. Dilo conmigo, la Biblia interpreta a la Biblia. La Biblia no dice lo que yo quiero decir. La Biblia dice lo que dice.
Entonces comenzaron, no habían los escritos apostólicos, habían los escritos postapostólicos, y dentro de eso comenzaron a surgir algunos que decían, no, pero es que Pablo no quiso decir eso. Pablo lo que quiso decir fue esto. Una interpretación más una verdad, que daba luz a uno. Entonces, comienza la defensa de la fe. La fe nunca necesitó defensa hasta que comenzaron a surgir estos problemas. Comenzaron a tener los problemas de afuera que siempre han habido, pero ahora había problemas adentro. Interpretaciones, confusiones, liderazgo. Por eso la carta, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, Jesús hace amonestaciones contra ciertas doctrinas dentro de la iglesia. Tú que toleras a Jezabel. Jezabel no es una mujer. Dile que tú lado, Jezabel no es una mujer. Fue una mujer en los días de Elías, pero Jezabel hoy no es una figura de una mujer. Jezabel es una doctrina. La función jezabélica es una doctrina, es una enseñanza, es una falsa doctrina. Había la doctrina de los nicolaitas, había la doctrina de Balaam, había varias enseñanzas que estaban dentro de la iglesia, que estaban corrompiendo a la iglesia. Y tú y yo tenemos que defendernos de eso, porque hay una verdad y Él es la verdad, es suficiente. Entonces necesitamos aprender a defenderlo. Nunca necesitó defensa hasta que los problemas comenzaron a verse desde adentro. Empezaron a surgir y a surgir y a surgir. Y uno de esos problemas del que quiero hablarle esta mañana es el asunto de la resurrección. Desde los días de Jesús, la secta de los saduceos no creía en demonios, no creía en ángeles, pero tampoco creía en la resurrección. Tenía varias cosas en común con las otras sectas del sistema religioso que había en esos días. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los otros feos. Había un montón de feos en esos días. Y todos esos feos estaban de acuerdo en algunas cosas, pero había algunas otras en las que estaban separados. Y una de esas cosas que los separaba era la resurrección. Entonces los discípulos no tienen problema con la predicación del evangelio hasta que comienzan a decir que Jesús, el que había muerto en la cruz, había estado en una tumba por 3 días y 3 noches. Entonces eso tampoco, yo estoy ayudándole a que se defienda un poquito, porque hay gente que le va a querer atacar. Eso tampoco nos asegura que Jesús haya muerto un viernes y haya resucitado un domingo. Saque las cuentas. Si estuvo ahí 3 días y 3 noches, no da. Jesús tuvo que haber muerto un miércoles para resucitar un sábado por la tarde, que en realidad en el calendario judío ya sería domingo. Estoy ayudándole a que se defienda, para que cuando venga, y tú, porque te lavaron el cerebro. No me lavaron el cerebro, me explicaron bien. Me explicaron bien y puedo entender que la cosa más inteligente de mi vida es seguir a Jesús. No soy un inepto, un burro, un ciego, un tonto, que está siguiendo nada más porque no tiene nada que hacer. No, me explicaron bien. Y estoy tan bien explicado y tan bien convencido que la cosa más inteligente de mi vida, la cosa más inteligente que yo he hecho en mi vida, es decirle sí a Jesús. No porque me hayan lavado el cerebro, no porque me hayan engañado, no porque me hayan bajado la luna y las estrellas, no, sino porque me explicaron bien. Y no hay argumento suficiente que contradiga que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces la secta de los saduceos comienza a tener problemas. Hechos capítulo 23, verso 8. Dice que los saduceos no creen. No lo busques. Busca, es más, si vas a buscar uno, busca Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, versos 14 al 17. Mira lo que Pablo está diciendo. Pablo está defendiendo, acuérdate, hay problemas hacia afuera, pero la secta de los saduceos seguía estando ahí. No desaparecieron. Se
mimetizaron, si pudiera ser la expresión, se infiltraron entre el sistema de la iglesia que Constantino dio a luz. Se metieron ahí, se fueron metiendo ahí. Y entonces aparecieron las indulgencias y aparecieron un montón de otras cosas que son los mismos ritos que hacían los saduceos, fariseos y todos los feos, metidos ahora y adaptados a la dinámica que la iglesia está viviendo. Entonces eso está pasando adentro. Y Pablo tiene que defenderse desde adentro. Tiene que defender una verdad, tiene que defender su fe. Está en la defensa de su fe. ¿Por qué eres cristiano? Porque Jesús resucitó de entre los muertos. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. La fe de ustedes también es inútil. Mire lo que Pablo está diciendo. Pablo no está defendiendo a Dios. Pablo no está defendiendo a la iglesia. Pablo no está defendiendo a los pastores. Pablo no está defendiendo a los apóstoles, profetas, evangelistas y superarcángeles y querubines y toda esa cosa. No. Pablo no está defendiendo al sistema eclesiástico. Pablo está defendiendo su fe. Mi fe tiene sentido porque Cristo resucitó de entre los muertos. Vale la pena ser cristiano, vale la pena seguir a Jesús. Jesús es quien dijo que es porque se levantó de entre los muertos. Pablo está defendiendo su fe. Y si Cristo no ha resucitado, entonces y la fe de ustedes también es inútil. Siguiente, por favor. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios. Está defendiendo su fe, no está defendiendo a Dios. Porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, así que no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces otra vez la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Pablo no está defendiendo a Dios. Pablo no está defendiendo a la iglesia. Pablo está defendiendo la razón por la que él es un discípulo de Jesús. Ahora, yo quiero que pienses un momento en esto. ¿Cuál es el centro de todo lo que tú y yo creemos? Algunos pensamos que la salvación es el centro de todo lo que tú y yo creemos. Buenísimo. Algunos pensamos que la crucifixión de Jesús. Mire, semana de Pascua, las iglesias están atascadas. Todo el mundo quiere ir a la iglesia en Semana Santa. ¿Sí o no? ¿Por qué? Las viejitas, como a esta hora murió Cristo, ¿verdad? Está nublado. Siempre está nublado el viernes. ¿Por qué? Y todo el mundo empieza con esas cosas. Y ese día sí, y todos los demás días. No se acuerdan de Jesús todos los demás días, pero el Viernes Santo, todo el mundo se acuerda de Jesús. Porque pensamos que la muerte de Jesús es el centro de todo lo que hacemos. Y sí, y al mismo tiempo no. Porque la cruz es importante, pero sin muerte no habría resurrección. El centro de todo lo que tú y yo creemos, hacemos, profesamos, disfrutamos y vivimos es que Jesús murió en la cruz, descendió a las partes más bajas de la tierra, tomó cautiva la cautividad y al tercer día resucitó. Separados o en diferencia en eso, pero hay puntos en los que no podemos tener una separación. Y uno de ellos es la resurrección de los muertos. Uno de ellos, es más, Hebreos, el escritor a los Hebreos lo pone dentro de las doctrinas fundamentales a las cuales algunos de nosotros ni siquiera tendríamos por qué volver, porque deberían estar tan integradas en nosotros que usted no debería ni siquiera tenerle miedo a la muerte.
¿Por qué no tendría que tenerle miedo a la muerte, pastor? Porque Cristo resucitó de entre los muertos y Él es la primicia de los que durmieron, la primicia de los que resucitaron. Y si Cristo resucitó de entre los muertos, yo también voy a resucitar. Por eso cuando Jesús se para frente a Marta y María, Él les dice: el que esté muerto, cuando cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Entonces hay algunas cosas en las que no podemos estar separados, y una de ellas es la resurrección de los muertos. Entonces cuando alguien te pregunte: ¿por qué eres cristiano? Porque Jesús resucitó de entre los muertos. Está la tumba de Mahoma, está la tumba de Buda, Siddhartha Gautama, está la tumba. Es más, fuimos a la iglesia del hermano de Pedro. Tienen el cráneo de Andrés allá. Dicen ellos que es Andrés. Uy, yo le creí, ¿va? Ahí está el papelito que dice que es Andrés. Pero tú vas a Israel. Yo no he ido a Israel. Espero algún día ir a Israel. Me encantaría algún día ir a Israel. Si no, cuando Él venga y tengamos cuerpos glorificados y yo me pueda teletransportar, voy a llegar bien rápido. Pero si no, y me echo un vuelito hasta allá y lo veo. Hay un lugar. Bueno, hay varios lugares, porque los católicos tienen su tumba, los protestantes tienen su tumba, los comerciantes tienen su tumba. Pero hay una característica dentro de todas, similar dentro de todas las tumbas: están vacías. Si la tienen los católicos, la tienen los protestantes, no me importa. Lo que me importa es que está vacía. Todas las demás tumbas tienen algo. Es más, hay una iglesia al lado del Vaticano, que es la Basílica de San Pablo, donde dicen que se edificó sobre la tumba de Pablo. Tremendo el apóstol Pablo. Poderosísimo el apóstol Pablo. Media Biblia está escrita por el apóstol Pablo, pero ahí está su tumba. Pero hay una tumba vacía. La tumba del que le da sentido a todo lo que hacemos. Jesús está vivo. Él no está muerto. Él está vivo. Tú y yo podemos confiar en Dios. Podemos decir que somos discípulos de Jesús. Podemos seguir con los ojos cerrados a donde Jesús nos diga que vayamos, a hacer lo que Jesús nos pida que hagamos. Tomar, quitar, poner, cantar, reír, chiflar, todo lo que Jesús diga que hagamos, por la sencilla razón que Él venció a la muerte. Entonces, esta unificación. ¿Cuántos son hermanos separados aquí? ¿Fueron hermanos separados alguna vez? Los católicos, ¿no están? Eso, aleluya. Que estudiaron monaguillo acá. Alex fue monaguillo. Pasaba con el incienso así. Sí. ¿Cuántos son de esos? Yo toda mi primaria, secundaria, preparatoria en escuelas católicas. Y ahí me acuerdo que nos enseñaban el credo de los apóstoles. Y hoy los protestantes: ay no, el credo, cruz. Oiga, esa cosa no está en la Biblia. Escúcheme bien, no está en la Biblia. Pero se escribió para unificar lo que tú y yo tenemos que defender. No está en la Biblia. Pero si tú prestas atención, lo lees con calma, con una mentalidad bíblica, te vas a dar cuenta que todo el evangelio está ahí. Hoy la Iglesia Católica le cambió de universal a católica. El credo de los apóstoles, hay una sección donde dice: creo en la Iglesia apostólica, católica, y en el principio decía universal. Tú no le tengas miedo. Se lo voy a leer la próxima semana, ¿ok? Ay, y me voy a persignar, pastor. No. Ahora vamos a ser ecuménicos. No. Nada que ver. Le estoy ayudando a que usted se defienda, que tenga razones lógicas, inteligentes, que esté preparado con mansedumbre y respeto para defender la esperanza que hay en usted. Que usted diga: soy cristiano porque tiene sentido ser cristiano.
Soy discípulo de Jesús porque tiene sentido ser discípulo de Jesús. Y no solamente porque, pues es que a mí me llevaban a la iglesia desde chiquito, yo le entregué mi vida a Jesús cuando el pastor dijo que levante la mano. Okay. Entonces el credo de los apóstoles tiene una sección que presentaba la defensa ante la resurrección de los muertos. Por todo esto que había, que los muertos no habían resucitado y todo lo que se estaba diciendo, el credo de los apóstoles dice, y al tercer día, esto es lo que dice, literal, y al tercer día resucitó. Y al tercer día resucitó. El centro de todo lo que hacemos tiene que ver con la resurrección de Jesús. Ahora quiero que me acompañes a Juan capítulo 20. Porque la resurrección de los muertos, en medio de todo este contexto que estamos hablando, no puede ser solamente una doctrina que sepamos. ¿Cuántos saben que vamos a resucitar en el día postrero? ¿Sí? Ahora, tremendo que vayamos a resucitar en el día postrero, pero ¿cómo eso afecta mi vida hoy? Porque el poder de la resurrección no solamente está en el futuro, sino también tiene implicaciones en el presente. ¿Cómo afecta mi vida hoy que Cristo haya resucitado? ¿Cómo transforma mi vida hoy que Cristo haya resucitado? ¿Qué produce en mi fe que Cristo haya resucitado hoy? No en el día postrero. Entonces Juan capítulo 20, capítulo 20 verso 19. La noche de ese mismo día, ¿cuál día? El día en el que Jesús aparece a María Magdalena, ese mismo día. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, que es domingo, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban encerrados porque tenían miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que les hicieran lo mismo que le hicieron a Jesús, a que lo mataran. Tenían miedo, entonces como tengo miedo, mejor me encierro, que no me encuentren, porque si a Jesús lo mataron, lo crucificaron, le pusieron una corona de espinas, lo golpearon hasta dejarlo sin forma, derramó hasta la última gota de su sangre, literalmente lo pusieron en medio de dos bandidos, como un delincuente, como el peor de los delincuentes. ¿Qué me va a esperar a mí? ¿Qué me espera a mí? Si ya vieron que a ese no se bajó de la cruz, ¿qué me van a hacer a mí? Me van a cortar en cachitos, en pedazos. Entonces, como tienen miedo, están encerrados por miedo a los judíos. Lo que no saben, por estar encerrados, es que en otro lugar de la ciudad Jesús ya había resucitado. Yo creo que la gente no le tiene miedo a subirse a los aviones, le tiene miedo a que el avión se caiga y se muera. Yo creo que la gente no le tiene miedo a las picaduras de araña. Tiene miedo que lo pique una araña, se le infecte y se muera. Yo creo que muchos de nosotros que tenemos hijos chiquitos no tenemos miedo a las enfermedades. Tenemos miedo a enfermarnos y no poder curar y morirnos y dejar a nuestros hijos desprotegidos. Entonces el mayor temor que tú y yo tenemos no es miedo. El mayor temor que tú y yo tenemos es el temor a morir. Y en la resurrección de Cristo, la muerte fue absorbida. Por eso Pablo termina escribiendo y dice: el postrer enemigo a ser vencido es la muerte. Espero que algunos de nosotros, no que ande tentando al ángel de Jehová, como dice el varón, sino que algunos de nosotros perdamos el miedo a morir. Ay, si me muero, pues llegas más rápido, lo ves primero, lo ves en toda su gloria. Ay, no lo saludas, acá lo esperamos. Entonces ahora, en muchas ocasiones ese miedo toma el trono de nuestro corazón. Pero ahora quiero que vaya a Hechos capítulo 2 verso 14. Hechos capítulo 2 verso 14. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo: varones, ¿qué dice? Hechos 2:14. ¿Cómo eran los varones? Eran judíos, los mismos judíos que los tenían encerrados de miedo. Ahora Pedro está parado con los otros 11 predicándole a esos a los que les tenía miedo. ¿Qué cambió?
¿Qué cambió entre Juan capítulo 20, verso 19 y Hechos capítulo 2, verso 14? Vamos a Juan 20. Es usted muy inteligente. En eso, verso 19, Juan 20, 19. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús. En eso llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. ¿Qué cambió? Un encuentro con Jesús resucitado. Algunos de nosotros hemos tenido un encuentro con el Jesús crucificado. Ay, Jesús, gracias por tu perdón en la cruz. Cuánto me amaste. Gracias por tu sacrificio perfecto en la cruz, que me limpia de todos mis pecados. Pero eso todavía nos tiene viviendo una vida lejos de Jesús. Pero cuando tienes un encuentro con el Jesús ya no crucificado, porque dígalo conmigo, Jesús no se quedó en la cruz. Jesús, es más, ni ese mismo día se quedó en la cruz. Lo bajaron de la cruz, lo metieron en una tumba prestada para que se cumplieran las profecías. Otra de las profecías, aún en su muerte cumpliendo profecías, lo meten en una tumba prestada. Y al tercer día el Espíritu de Dios, que hoy habita en ti, resucitó a Cristo de entre los muertos. Y ahora ese Jesús resucitado está en medio de ellos, y el miedo fue cambiado en gozo. ¿Quieres perder el miedo? Necesitas encontrarte con Jesús resucitado. ¿Quieres perder toda la ansiedad que a lo mejor tienes en esta vida? Necesitas tener un encuentro con el Jesús resucitado. Ya no solamente con el Jesús crucificado, sino ahora necesitamos ver a Jesús resucitado. Entonces el efecto de la resurrección de Jesús en la vida de estos hombres. Pablo va camino a Damasco. Saulo de Tarso tiene cartas en sus manos. El sistema religioso le ha dado permiso de tomar preso, de entrar por las puertas donde estuvieran los discípulos reunidos. Aquellos que estaban en el camino. Tiene permiso de entrar a las casas, de tomar los cautivos, de llevar los prisioneros y si es necesario matarlos. Pablo tiene permiso de eso. Pablo está en una ciudad, Esteban está ahí siendo apedreado. Las ropas de Esteban están cayendo a los pies de Saulo de Tarso. Él está consintiendo, está a favor de la muerte de Esteban. Esteban tiene los ojos abiertos, está siendo apedreado, le están maltratando y está viendo el cielo abierto, está viendo a Dios en su gloria y a Jesús a la diestra del Padre. No está teniendo un encuentro con el Jesús de la cruz. Está viendo ahora al Cristo que ha resucitado y está siendo glorificado en el trono. Algunos de nosotros, nuestra vida no ha cambiado porque tenemos un montón de información bíblica, un montón de historia eclesiástica, un montón de actividad y rutina de eclesiología y todo, pero no hemos visto al Jesús resucitado y por eso nuestra vida sigue igual. El día en el que tú tengas un encuentro con Jesús resucitado, tu vida no volverá a ser la misma. Gloria a Dios por la cruz, gracias por la cruz, porque abrió un camino en el cual podemos transitar y acercarnos con confianza al trono de la gracia. Podemos alcanzar oportuno socorro. Ya no somos enemigos, ahora somos amigos. Ya no somos huérfanos, somos hijos. Ya no somos extranjeros, somos conciudadanos. Ya no estamos lejanos a las promesas de Dios. Ahora somos partícipes de la promesa de Dios. Gloria a Dios por la cruz. Pero la cruz no terminó allá. Él resucitó, está sentado a la diestra del Padre y un día Él volverá. Entonces hay un efecto en la resurrección. Filipenses capítulo 3. Hay un efecto en la resurrección.
un efecto al que todos tenemos acceso, que todos deberíamos experimentar para que nuestras vidas sean transformadas. Filipenses capítulo 3, verso 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Qué increíble, qué cosa más loca le pasa a Pablo. Uno de los efectos de la resurrección, uno de los efectos de alguien que ha tenido un encuentro con Jesús resucitado, es que es redefinido el éxito. Saulo de Tarso no era cualquier hombre. Saulo de Tarso estudió en una de las escuelas más importantes de aquellos días, a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un rabino conocido en toda la nación. Saulo de Tarso había pasado por las 3 escuelas judías hebreas y las había aprobado todas. Por lo menos tenía 25 años estudiando. Por lo menos se sabía todo tu Antiguo Testamento de memoria. Había estado con otros alumnos y a esos otros alumnos los habían regresado a su casa y él se había quedado. Los habían descartado y él se había quedado. Saulo había escogido la escuela de Gamaliel, pero Gamaliel también lo había escogido a él. Judío de nacimiento, romano por nacimiento, de la tribu de Benjamín. Pablo no es cualquier hombre. Y todas sus medallas, todos sus logros, todos sus éxitos, está dispuesto a rendirlos ante aquel que en el camino a Damasco lo tira y se le presenta. Oye, Hechos capítulo 9 sucede un buen rato después de Hechos capítulo 1. Un buen rato después. Entre ese periodo, Jesús ya ascendió, ya presentó su sangre, el Padre ya lo recibió. El ángel que estaba trabajando con la espada encendida en fuego, cuidando el árbol alrededor, ya había sido despedido. El camino estaba abierto. Y desde ahí Jesús viene y se presenta ante Saulo. Por eso Saulo escribe la carta a Filipenses y puede decir: todo lo que para mí era éxito, hoy es basura. Algunos nos gastamos la vida persiguiendo el éxito, persiguiendo una cosa, la otra. Si tengo esto, después de esto quiero esto, y después de esto quiero esto, y después de que yo haga esto voy a hacer esto otro, y esto, y esto, y esto, y éxito, y éxito, y éxito, y éxito. Y al final de nuestra vida nos vamos a dar cuenta que vamos a llegar a la cima de la escalera para solamente ver que la pusimos en el lugar equivocado. Un encuentro con el Jesús resucitado redefine tu éxito. Tu éxito no está en lo que haces, tu éxito está en a quien conoces. El éxito de tu vida no está en todas las medallas que te cuelgues. El éxito de tu vida no está en todos los títulos que tengas. El éxito de tu vida no está en todas las empresas que constituyas. El éxito de tu vida no está en todos los trabajos que te paguen. El éxito de tu vida no está en todos los países del mundo que conozcas. El éxito de tu vida no está en todos los carros que tengas. El éxito de tu vida no está en todas las casas. Ay, mi mayor éxito es que mis hijos se casen. No. El éxito de tu vida no está ni siquiera en que tus hijos se casen. El éxito de tu vida está en conocer a Cristo y ser hallado en Él. Pablo está diciendo: todo lo que para mí era bueno. ¿Alguien habla en lenguas? Yo hablo más lenguas que ustedes. ¿Alguien ha hecho cosas? Yo he hecho más que ustedes.
¿Alguien ha sufrido? A mí me han pegado 39 veces menos una. Me han apedreado, me han sacado como muerto de una ciudad. He naufragado. ¿Has sufrido? ¿Has sufrido igual que yo? Y sabes que todo eso es basura con tal de conocer a Cristo. Cuando tú tienes un encuentro con el Jesús resucitado, el éxito se redefine. Todo lo que era para mí ganancia, hoy es pérdida por amor a Cristo. Quiero crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Por su amor lo he perdido todo. Otro efecto de la resurrección, de tener un encuentro con este Jesús resucitado, es que el sufrimiento también es redefinido. A fin de conocer a Cristo, verso 10, y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos. Nadie quiere sufrir. Ay, pastor, ¿por qué tenemos que sufrir tanto? Si Dios es bueno, ¿por qué no vas a padecer? Si es necesario que a través de muchos sufrimientos entremos al reino de los cielos. Si Jesús padeció, ¿cuántos quieren ser semejantes a Cristo? Sí, semejantes en su gloria, no en sus padecimientos, ¿verdad? Sí. Semejantes en su sabiduría, pero no en sus sufrimientos. Semejantes en su belleza, pero no en sus sufrimientos. Semejantes en su inteligencia, pero no en sus sufrimientos. Semejantes en su poder, pero no en sus sufrimientos. Si Jesús sufrió y tú y yo queremos ser semejantes a Él, a ti y a mí nos va a tocar sufrir. Estuvimos en esa cárcel, la última cárcel donde Pablo estuvo, donde el apóstol Pablo y el apóstol Pedro estuvieron, la última. De ahí Pablo salió para ser degollado. Y es como del tamaño del tapete, quizás, más o menos, con un hoyito como del tamaño de la mesa en el techo. Quizás medirá unos 2 metros de alto. No tiene baño, no tiene luz, no tiene calefacción, no tiene aire acondicionado, no tiene cama, no tiene colchoneta, no tiene agua, no tiene nada. Y desde ahí, desde ese lugar, Pablo escribe: quiero ser semejante a Cristo, incluso en sus padecimientos. Pablo está metido ahí y está viendo lo que le está tocando sufrir. Y Pablo no está huyendo. Ay, Señor, sácame de aquí. Tú que eres poderoso para librar mis batallas, pelea por mí, Señor. Pablo no le está huyendo a lo difícil. Pablo le está diciendo: si hay que sufrir, aquí me quedo. Entonces entiendes cómo tiene sentido que le escribe una carta a la iglesia en Galacia, probablemente desde alguna de las prisiones, y él les diga: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi vida ya no es mía, ahora estoy juntamente crucificado con Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Algunos lo decimos súper romántico, pero cuando está difícil, cuando está duro el padecimiento, te quieres bajar de la cruz. Ay, no, Señor, no, espérate, quédate ahí. Porque sin muerte no hay resurrección, sin padecimiento no hay gloria, sin sufrimiento no hay bendición. No puedes evitar una cosa queriendo la otra. Pablo está ahí metido y está sufriendo y está padeciendo y está complicado y está difícil. Y Pablo está diciendo: yo de aquí no me voy. ¿Qué le pasó? Probablemente está sentado ahí en la cárcel y cuando le dan ganas de huir, probablemente Pablo se acuerda de aquel encuentro en el camino a Damasco. Probablemente se acuerda de aquella voz que retumbó en su interior diciéndole: yo soy Jesús a quien tú persigues. Probablemente se acuerda del encuentro con Ananías,
Que Ananías viene y le dice ese día que ora por él y las escamas de los ojos le caen y él ve. Probablemente se acuerda de ese día con Ananías diciéndole: Pablo, vas a sufrir. Él te va a mostrar lo que tendrías que sufrir. Vas a estar delante de príncipes, de reyes. Vas a predicar el evangelio en un montón de lugares, pero vas a padecer. Hechos capítulo 21. Venga rapidito. ¿Dónde está? Acá está. Hechos 21, verso 8. Y al día siguiente salimos y nos dirigimos a Cesarea. Mira, Pablo está en Jerusalén. Salimos y nos dirigimos a Cesarea. Ahí nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7 y que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Durante los días que allí permanecimos, un profeta llamado Agabo llegó de Judea. Para que la Biblia lo reconozca como profeta, para que Pablo no lo reclame como profeta, es porque Agabo era un profeta genuino. Llegó de Judea, pues venía a vernos Agabo. Agabo tomó el cinto de Pablo, se ató con él las manos y los pies y dijo: el Espíritu Santo ha dicho: así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán a los no judíos. Al oír esto, nosotros los de Cesarea le rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿por qué lloran? Se me parte el corazón por el nombre del Señor Jesús. Yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a que me maten en Jerusalén. Como no pudimos convencerlo, dejamos de insistir y le dijimos que se haga la voluntad del Señor. Pablo está metido en Cesarea, está en la cárcel en Roma. Y cuando Pablo quiere huir, probablemente se acuerda de este momento. Mientras que eso no suceda, tú y yo vamos a estar: ore por mí, pastor, ya no aguanta. Pues voy a orar para que te vayas y veas a Jesús de una vez y dejes de aguantar. ¿No quieres aguantar? Ve con Jesús, allá todo. No hay lágrimas, no hay lloro, no hay dolor, no hay enfermedad. El oso y el león y el bebé apacientan juntos. La serpiente y los niños caminan por el mismo lado. Todo es mar de cristal, las calles son de oro. Jesús le va a los pumas, estamos bien enrachados. ¿Eso quieres? Eso hacemos, compa, no pasa nada. Pero habemos algunos otros que queremos seguir quedándonos aquí. Queremos seguir viendo a Jesús obrar. Queremos seguir viendo el efecto del poder de la resurrección transformando vidas. Queremos seguir viendo a hombres y mujeres, a familias enteras, no solamente amar al Jesús crucificado, sino disfrutar la resurrección de entre los muertos. Que Él no está muerto, Él está vivo, está sentado a la diestra del Padre, y un día Él volverá para reinar sobre todas las cosas. Y termino con esto. Filipenses 3, verso 11. Otro efecto de la resurrección es que ahora tenemos una esperanza futura. Pablo dice: si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Sí, es una realidad, es una verdad bíblica poderosa, presente, actual. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida juntamente con Él. Sí, es cierto, tú y yo estábamos muertos, separados de Dios. Y el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz nos reconcilió con Dios y nos
dio vida juntamente con Él. Hay una resurrección espiritual sucediendo en cada uno de nosotros. Ha sucedido una resurrección espiritual en cada uno de nosotros. Todos los que estábamos aquí, si le hemos entregado nuestra vida a Jesús, en algún punto estuvimos muertos, pero ahora, ¿cuántos le entregaron su vida a Jesús? Ahora tú y yo estamos vivos. Ahora nuestro lugar, nuestra posición, a lo mejor momentáneamente es aquí, naturalmente es aquí, pero en el espíritu tú y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, sentados a la diestra del Padre. Él y yo estamos en un mismo lugar en el espíritu. Él me dio vida, Él me resucitó. En su resurrección Él me resucitó también. Pero hay un día, sufrí un montón toda mi vida, pero hay un día, maestro, y nosotros que lo hemos dejado todo, y nosotros que hemos dejado mi casa. Pedro dice: dejé mi esposa, lo único que no pude dejar fue mi suegra, ahí se vino. Pero aún con todo y mi suegra, dejamos todo. Jesús los mira a los ojos y le dice: Pedro, no hay nadie que no reciba en esta vida 100 veces más, y luego les avienta la promesa para la esperanza futura y en el siglo venidero. Pedro, ¿no te fue bien? Tranquilo, aguanta. Hay un día en el que Él reinará sobre todas las cosas y todo estará bien. Claro, Él está reinando en nosotros ahora. El reino de Dios está en nosotros, está con nosotros, está sobre nosotros e influencia el mundo a través de nosotros. La iglesia expresa la vida de Dios, el carácter de Dios, la sabiduría de Dios, Pablo lo llama la multiforme gracia y la multiforme sabiduría de Dios es expresada a través de la iglesia, y la iglesia está para dar a conocer a principados y potestades quién es Dios. Claro, a través de nosotros Dios está estableciendo su reino, pero habrá un día. Pablo está metido en esa misma cárcel en la que te conté y le está escribiendo a Timoteo en la segunda carta, ya la última carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, y le está diciendo: Timoteo, yo ya estoy para ser entregado, me quedan pocos minutos, ya escuché el filo de la navaja de la guillotina, cómo la están afilando, ya lo escuché, pero tengo una esperanza, Timoteo, tengo una esperanza. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada una corona de justicia que me dará el buen juez justo, a mí y a todos los que aman su venida. Hay un día en el que Él se levantará de su trono, enjugará toda lágrima, traerá justicia a la tierra, ejecutará su juicio, desatará los sellos y veremos el reino de Dios establecido en todo lugar. Y tú y yo tenemos esperanza. Si ese día llega y tú y yo no estamos, y tú y yo ya entregamos el equipo, y a lo mejor pasen, pues para que yo entregue el equipo tendría que pasar como unos 80 años más, pero pasen unos 80 años más, al sonar de la séptima trompeta, al sonar de la trompeta final, el cielo se va a abrir y Él vendrá montado en un caballo blanco, sobre las alas del viento. De su boca saldrá una espada afilada, sus ojos como llamas de fuego, sus cabellos blancos como la nieve, sus pies de bronce bruñido, sus vestiduras blancas, teñidas en la sangre de sus enemigos. Y Él resucitará a los que creyeron en Él primero. Y cuando nuestros ojos se abran y lo veamos tal y como Él es, nos veremos tal y como somos. Y entonces podremos decir: ha valido la pena ser cristiano, guardar la fe ha valido la pena. La cosa más inteligente que he hecho en mi vida ha sido decirle que sí a Jesús. Si Él se levantó de entre los muertos, yo también me voy a levantar de entre los muertos. Está complicado, pero valdrá la pena, valdrá la pena, valdrá la pena. Isaías capítulo 53. ¿Podemos terminar con el solo hay uno digno? Isaías capítulo 53. Isaías es el único de los profetas mayores que tiene una revelación
del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Isaías 53 es una ventana 600 años antes del nacimiento de Jesús. El profeta Isaías ve al Cordero de Dios, al Cordero sufriente. Isaías 42. Isaías 53 ve al Cordero sufriente y lo ve como un cordero enmudecido que va al matadero sin abrir su boca. Que el precio de nuestra paz fue sobre él. Que nuestras transgresiones y nuestras rebeliones fueron puestas en él para que la ira de Dios fuera satisfecha. Que fue golpeado, desfigurado y fue dejado sin forma para que cuando lo veamos, lo deseemos. Isaías está viendo a Jesús en la cruz. Está viendo en el Espíritu lo que el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo está viendo. Y ese es el principio de la consumación de todas las cosas. Pero 10 capítulos después, Isaías tiene otra revelación. Yo quiero platicar con Isaías. Isaías tiene otra revelación 10 capítulos después, Isaías 63, y comienza haciendo una pregunta: ¿quién es este que viene de Edom? ¿Quién es este? Por eso él vino como un cordero, pero volverá como un león. Por eso cuando Juan está viendo Apocalipsis capítulo 4 y 5, el ángel le dice: Juan, no llores, no llores, no llores, no llores. Ahí está la raíz de David, el león de la tribu de Judá. Él ha vencido, y si él venció, nosotros también venceremos. Isaías 63. ¿Puedes prestarme tantito para que no lo busque? Isaías 63. Isaías 63. ¿Ya lo tienes ahí? 10 capítulos después, subráyalo en tu Biblia. Esto es Zacarías 12, Zacarías 14, Apocalipsis 19. Ay, mi amor, tienes un montón de cosas acá. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes? Este majestuoso en su ropa, que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa el lagar? El lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos, ninguno de los hombres estaba conmigo. Los pisé en mi ira, los aplasté en mi furor. Las misericordias del Señor recordaré, las alabanzas del Señor conforme a todos los que nos ha otorgado, por su gran amor hacia la casa de Israel que les ha otorgado, conforme a su compasión y conforme a la multitud de sus misericordias. ¿Quién es este? El mismo Cordero de Dios ahora viene como un león. Por eso Pablo dice: si nuestra fe fuera solo para este momento, no tiene ningún sentido. Pero nuestra fe no solo afecta al hoy, afecta un futuro al que todavía no hemos llegado. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo. Jesús está vivo. Y si Él resucitó, no sé cómo esté tu situación, no sé cómo sea tu condición, no sé en qué tipo de vida estés viviendo, pero yo estoy seguro de algo: si la muerte no lo pudo detener. Si dice el escritor a los Hebreos, dice que en su muerte, aquel que tenía el imperio de la muerte fue vencido. Ay, pastor, estoy pasando por un momento difícil. Solo hay uno digno y nadie más. A mí me encanta ese pedacito que cantamos hace un rato. No sé qué, cómo va del amanecer, el anochecer y no sé qué tanta cosa. Y cantaré todos los días de que Él está vivo. Hey, ¿por qué eres cristiano? Porque Jesús está vivo. Oye, pero no, es que ¿nunca has leído la Biblia? Sí la he leído, pero nunca te has sentado con el que la escribió, ¿verdad?
Jesús está vivo. Si hay algo que tú y yo tenemos que defender, es que no estamos siguiendo un muerto. Buda está muerto, Confucio está muerto, Siddhartha Gautama está muerto, Mahoma está muerto, el Dalai Lama anterior está muerto, Gandhi está muerto. ¿Quién más? ¿Ah? ¿Quién más? Ayatollah está muerto. Los desde el Islam se están muriendo uno detrás del otro. El papá del coreanito del norte se está muriendo, ya se murió, siguen los otros. Pero Jesús está vivo. Por eso cuando el cielo pregunta, ¿habrá alguno digno? Todas las miradas voltean a un solo lugar. Solo hay uno digno, el Cordero de Dios, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, que se presentó ante Dios como Cordero, pero volverá como un león para reinar sobre toda la tierra. Yo quiero que te pongas de pie, yo quiero que te pongas de pie. Y todos los que hemos experimentado el poder de la resurrección, podemos levantar nuestras manos y cantar fuerte, fuerte. Solo hay uno digno y nadie más. Te amamos, Señor.